Hola, replicantes. Cuando abrimos una novela negra, un thriller, esperamos encontrar pues, la investigación en torno al asesinato de una mujer, de un hombre, pero en este caso, en El olor del miedo, vamos a encontrar el crimen de un animal, de varios animales. Es lo que plantea Manuel Ríos San Martín. Bienvenido, aquí lo tenemos. Encantado de estar con vosotros. Entrando ya en materia, Sí. ¿Por qué decides que las víctimas de tu libro sean animales? Pues mira, hay tanta novela negra que hay que renovar un poco el género. Entonces hay que sorprender al lector. Yo creo que el lector está, pues como decías tú, acostumbrado a ver una chica muerta en un lugar emblemático. Eso es como... Sobre todo chicas. Y sobre todo mujeres, chicas. También sí. los chicos en un lugar misterioso y las chicas en un lugar más emblemático, más estético. Efectivamente. Y está bien, yo también he escrito novelas así. Pero yo creo que había que sorprender. Entonces yo arranco la novela con el asesinato de un elefante delante de un montón de gente en un zoológico y eso hace que el lector no sepa qué esperar, porque tú ves un crimen de un ser humano y enseguida, bueno, venganza, celos, tal... Pero claro, matan a un animal y ¿por qué habrán matado a un animal? Pues además, según el Código Penal, que es una de las cosas que planteas en tu libro, matar a un animal no es un asesinato. Sí, y en la RAE tampoco. O sea, tú lees asesinato y pone que solo es matar a un ser humano. De alguna manera hay que llamarlo. Yo en la novela le suelo llamar asesinato un poco entre comillas, porque en el fondo, bueno, se entiende mejor, ¿no? Pero efectivamente no es igual matar a un ser humano que a un animal, claro. Claro, en ese aspecto, entonces, ¿qué herramientas tiene la policía para investigar el asesinato de un animal? Pues antes de escribir yo pregunté a la policía, porque estaba como tú, digo, ¿y esto quién lo investiga? ¿El Seprona, la Guardia Civil, tal? Y al ser en una ciudad como Valencia, pregunté a la Policía Nacional. Y me dijeron, no, lo investigaríamos como si fuese la muerte de un ser humano. Y así empecé a escribir, ¿no? Con esa premisa. Es verdad que luego el propio policía que llega a investigar, pues él mismo se extraña y dice, ¿qué hago investigando la muerte de un bicho? ¿No? Dice, entonces, bueno, se juega un poco con... Hay gente en la novela que quiere mucho a los animales, que les tiene mucho respeto, y hay gente que no tanto. Entonces, bueno, con ese juego, pues está toda la novela. A uno de los planteas en la novela debates como el derecho de los animales. ¿Los animales tienen derechos? ¿Estamos avanzando con leyes como la de bienestar animal? Yo creo que más que hablar de derechos, que es un poco confuso, porque ellos mismos no podrían saber ni podrían esgrimir esa capacidad, lo que yo creo que tenemos que hacer es una legislación razonable para protegerlos. O sea, ¿cuál es el objetivo? Yo creo que el objetivo es que no sufran innecesariamente y que estén lo mejor cuidados posible. Entonces, desde ese punto de vista, ¿por qué? Porque además a mí me parece que los animales son una riqueza y la naturaleza es una riqueza. Entonces yo creo que hay que verlo como tal, como una riqueza que tenemos que intentar conservar para que nuestros hijos también puedan disfrutar de ella. Cuando escribiste la novela, empezaste a escribirla, ¿pretendías plantar este debate de base o fue un poco...? Sí, yo sobre todo quería un poco... a mí los animales me gustan desde siempre, desde que yo soy niño, y siempre me ha interesado mucho en qué medida se parecen a nosotros o nosotros nos parecemos a ellos. Entonces sí que quería... En las redes sociales hay un acercamiento muy emocional hacia los animales, las mascotas, la gente tiene pasión, pero no tiene conocimiento. Entonces se dicen barbaridades de los animales que no son reales, ¿no? Los animales son buenísimos y otros malísimos. Hombre, pues no sé, los animales están todo el día comiendo unos a otros, es la realidad, y están todo el día peleándose por la ciclo de la vida. Claro, y por el territorio, o sea, es decir, buenos, malos, o sea, son categorías que para los animales es difícil de aplicar, ¿no? Y yo en la novela sí que intento que la gente que la lea, bueno, pues aparte de, pues eso, un policíaco entretenido donde pasan muchas cosas, que se quede con una sensación, con una cierta reflexión de en qué nos parecemos a los animales. En las redes sociales encontramos eso, gente que prácticamente humaniza a los animales, especialmente animales de compañía, pero por la otra cara también vemos vídeos que se intentan hacer virales de maltrato a animales, a gatos, a perros. ¿Qué pasa? Todo es muy extremo. Como una cosa u otra. Todo es muy extremo. A mí me encantan, yo estoy todo el día también viendo vídeos de las dos, no tanto de maltrato, que son desagradables, pero que sí me gusta ver muchos vídeos de cosas originales que hacen los animales, pero nos llaman la atención precisamente porque son originales. Es decir, los animales habitualmente no rescatan a otros animales. Cuando de repente un perro rescata un pollito, nos interesa porque es una cosa excepcional, ¿no? Un perro pasa del pollito y no lo rescata, ¿no? Y luego, ahora también hay vídeos, hay un vídeo que a mí me impacta mucho y es un poco duro, y es, por ejemplo, una cebra, macho, coge a una cría, la lleva al río y la ahoga, para que la madre se ponga en celo, ¿no? Para que la hembra se ponga en celo. Pues, ostras, ese vídeo a mí me impacta porque dices, hay un comportamiento inteligente detrás de eso, ¿no? Y como premeditado, sabe que en el río, si la mete, se muere, o sea... Esa cebra es muy lista, es el eslabón perdido de las cebras. ¿Son mejores personas aquellos seres humanos que aman a los animales de aquellos que no los quieren, que pasan de ellos, incluso los maltratan?
desde luego que que los maltratan está claro, está ¿no? claro. Pero luego, a ver, ni sí ni no. Te quiero decir que no por querer mucho un animal vas a querer al resto de las personas. De hecho, yo me encuentro mucha gente que dice, yo quiero mi perro y el resto de la humanidad son idiotas todos. Hombre, pues no sé. O sea, es decir, que no siempre el amor a un perro o un gato nos lleva a querer al resto de las personas. No los convierte en santos. No nos convierte en santos solo por eso. De hecho, Hitler tenía perro y lo quería mucho, ¿no? Es decir, que no es el mundo es complejo y eso es lo bonito del mundo. Y luego habrá gente que a lo mejor los animales le den más igual, pues porque no ha tenido nunca una mascota y no le han importado, sea muy urbanita o lo que sea, y sin embargo, pues a lo mejor es un tipo encantador. Ahora, es verdad que los animales nos despiertan un lado tierno cuando convivimos con ellos, que es muy interesante. Otra de las cosas sobre las que pivota el olor del miedo es sobre la descendencia, ¿no? El transmitir los genes. ¿Es esto lo que más nos acerca al reino animal al ser humano? Pues cada vez menos, porque si pensamos que hace 3.800 millones de años la vida en la Tierra pues va transmitiendo los genes y el que no transmite se extingue, y sin embargo ahora nosotros tomamos decisiones, o sea, no es obligatorio transmitir los genes, decidimos, oye, el que quiere lo intenta, que tampoco te lo garantiza, pero también hay mucha gente que hoy en día no quiere tener hijos y mucha, cada vez más. Y bueno, pues cada uno, si cada uno es feliz, no es ni mejor ni peor, es lo que cada uno quiera o cada uno sienta en ese momento, o no se siente preparado, o no le apetece, o le da la sensación que va a cambiar mucho su vida, lo cual pues es cierto, pues tenemos libertad. De hecho, hay gente eso que prefiere tener un animal de compañía, un perrito, antes que tener hijos, ¿no? Bueno, eso está pasando mucho, que la gente de alguna manera puede sustituir el tener hijos por tener un perro. A mí me parece fenomenal tener un perro. Lo único es que es verdad que hay un punto donde quizá humanizamos demasiado a ese perro, ¿no? Y entonces, yo tenía un amigo que decía, yo no voy a cenar a una casa si no puedo llevar a mi perro. Hombre, yo dejo a mis hijos solos en casa, pues a ver, tú puedes dejar a tu perro solo un rato, ¿no? Te quiero decir que son animales que han vivido solos y acompañados toda la historia, ¿no? Hace 30.000 años que convivimos con los perros con una relación muy natural y se han quedado solos y evidentemente lo que no puedes dejar solos con 3 días, pero dejarles solo una tarde. Aunque, como dices, ahora tenemos capacidad el ser humano de decidir si queremos traer hijos al mundo o no. Sí es cierto que la transmisión de los genes en el ser humano sigue siendo muy importante, abriendo otro debate que no tiene nada que ver ahora, pero en el caso de la gestación subrogada está presente por la idea de transmitir tus propios genes. ¿Por qué es tan importante el transmitir tus genes? Pues hay gente que, o sea, yo por ejemplo tengo hijos, pero no tuve una sensación clara de querer transmitir mis genes. Esta es una pareja, estás enamorado y como es lo que hay que hacer, ¿no? Sí, sale natural y oye, yo ahora estoy muy contento. Pero hay de todo. Yo tengo algún amigo, por ejemplo, tengo un amigo que su pareja no quiere tener hijos y él tenía clarísimo que quería. Entonces dijo, mira, tú no quieres tener hijos, yo sí quiero tener hijos y entonces, bueno, pues quiero ir a un banco de semen, donar y tal. Y entonces cuando tienen obligación en los bancos de semen, cuando usan tu semen y nace un hijo, te lo tienen que decir, ¿no? Entonces este ya pues tenía 7, me parece, ¿no? Que tienes un límite, que son, si son 20 o algo así. Pues él tenía 7 y de alguna manera se sentía, no los va a conocer, pero tenía esa necesidad. De hecho, ¿no? Mira, en el mundo él tenía esa necesidad, que hay gente que tiene y gente que no. Tu libro, de hecho, en la portada aparece no hay animal más peligroso que el ser humano. ¿Es verdad? ¿En qué te basas para decir esto? Hombre, el ser humano es peligroso porque además es muy listo, ¿no? Entonces, claro, es muy inteligente, entonces eso nos confiere un peligro especial. Pero cualquier especie, si no tiene equilibrio ecológico, es peligrosa. Hay un caso que me encanta contar, que es el Parque Yellowstone, que es el primer parque natural que hubo, el del oso yogi, para el que se acuerde, en Estados Unidos. Pues hace aproximadamente un siglo desaparecieron los depredadores, desaparecieron sobre todo los lobos. ¿Qué ocurrió? Que los ciervos empezaron a crecer, su población empezó a crecer, echaron a todos los antílopes herbívoros más pequeños, al irse los herbívoros pequeños se fueron los zorros, se fueron los coyotes, al ya no haber muerte en el parque, porque claro, ya nadie se comía a nadie, se fueron las águilas, se fueron los buitres, al comer tanto estos ciervos desviaron el curso del río, se estancó, se fueron los castores, total, que en pocos años el parque era un desastre. Los ciervos eran lo más peligroso para ese parque que había porque no tenían una especie depredador. Que eso es. Luego, por suerte, mucho tiempo después se volvió a reintroducir la manada de lobos y cambió inmediatamente. Es que fueron en 4 años, cambió todo otra vez para bien. Pues nosotros no tenemos un depredador. Entonces tenemos que ser nosotros mismos los que nos pongamos límites, nos pongamos leyes. Entonces, por un lado es muy meritorio, pues somos la única especie que se pone límites. Ahora, luego hay que cumplirlos y no es fácil. Bueno, y no hace falta irse a Yellowstone, lo vimos cuando el confinamiento, la pandemia, que muchos animales salvajes empezaron estábamos todos encerrados a conquistar a pueblos. Sí, en Madrid se metieron los jabalíes y efectivamente, sí, bueno, mira Chernóbil, ¿no? En cuanto hemos desaparecido los humanos,
prefieren la radiación a los humanos. No me extraña. Nos tendría que hacer pensar un poco también. ¿En qué nos parecemos más a los animales? ¿En qué nos diferenciamos más? Pues hay germen de nuestro comportamiento, tiene un germen en el comportamiento animal, porque hemos compartido, o sea, la evolución son ramas y entonces al final venimos de una rama común con los chimpancés. Si vamos un poco más atrás, pues de los orangutanes, los gorilas, o sea, entonces, claro, esas especies comunes tenían ya comportamientos similares a las nuestras. Entonces, cuando tú ves el amor, por llamarlo de alguna manera, que tiene un chimpancé con su cría, tú dices, ese amor tiene mucho que ver con el que tenemos nosotros. Pero también cuando ves comportamientos como la justicia, hay un experimento realmente fantástico de dos monos, no son chimpancés, me acuerdo, son babuinos. Le dan a uno, el mono da una piedra, entonces le dan un pepino. El otro mono da una piedra y le da un pepino. Y así va, y de repente a uno de los dos monos le da una uva, que está mucho más rica que un pepino, como todos sabemos. Entonces le da la uva y el otro mira, así sorprendido, y entonces corre y le da la piedra diciendo, yo quiero una uva. Y le da un pepino. Y se queda como, ¿pepino? Entonces el otro le vuelve a dar una uva. Este le da la piedra, pepino. Y entonces el tío se cabrea y coge el pepino y hace como así, se lo tira a la cara y empieza a dar golpes a... Entonces dices, joder, si este mono tiene tan clara la justicia, o sea, es decir, imagínate cuando nosotros protestamos porque no hay igualdad de salarios, o sea, no es una cosa humana, es una cosa que viene de un antepasado común que ya creía en la justicia. Bueno, hay gente hoy en día, seres humanos, que tienen menos concepción de la justicia que ese mono, también Pues te digo. Sin duda. También, volviendo otra vez al Olor del Miedo, se desarrolla en el Biopark de Valencia. Sí. ¿Por qué elegiste esta localización? Pues mira, estaba haciendo promoción de mi anterior novela, Donde haya tinieblas, en Valencia. Y en un programa de radio habló antes de mí la directora de comunicación del parque. Y la oí hablar con entusiasmo. Entonces dije, oye, me gustaría, como yo quería matar un animal, digo, ¿dónde lo mato? No lo había decidido todavía. Entonces fui a ver el parque, me invitó y fui a ver el parque. Pero yo le dije, no, yo quiero ver el parque por dentro. O sea, si quiero ver los engranajes, no lo que ve el turista. Y entonces me permitió, estuve 4 días conviviendo con ellos, que fue muy interesante, viendo, todos los animales duermen en cobijos, duermen en unas guaridas, entonces ahí por la mañana los alimentan, los sacan, les dan medicinas si tienen que tomar algo, se hacen pruebas médicas y ya salen, y luego pues visité la cocina, unos tomates. Me habría llevado 3. Te guardaste alguno, ¿no? Los leones, unos pedazos de carne que también me habría llevado alguno. Bueno, eso me permitió no solo entender la dinámica que funciona muy bien en la novela para tener ese fondo y que sea realista, sino que vi que el parque, por ejemplo, me quedé una noche, no toda la noche, un rato, pues tenía su misterio y que podía situarse alguna escena de noche, que tenía muchos recovecos, muchos escondrijos, es decir, me vino muy bien y dije, pues puede ser un buen sitio para ambientarla. ¿Qué es lo que más te sorprendió cuando estuviste esos varios días yendo al Biopark, que quedaste incluso esa noche? ¿Qué es lo que más te sorprendió de cómo funcionan este tipo de instalaciones? Pues mira, me sorprendió mucho una cosa, y es que cuando empieza a bajar la tarde, ¿no? Las jirafas son muy miedosas. Entonces, nada más bajar el sol, rápidamente se acercan a la puerta del cobijo. O sea, ellas solas van, es como, ábrenos, que por la noche los leones son peligrosos. Y entonces les abren el cobijo y entran ellas solas, tal. Las jirafas en libertad duermen de pie. Y aquí en el parque se tumban. O sea, están libres de miedo, ¿no? Que tiene mucho que ver con la novela. Entonces, el estar libre de miedo es un tema muy importante. Uno de los debates también en torno a la ley de bienestar animal o la sector animalista un poco más radicales están en contra de los zoológicos, ¿no? de ese tipo de instalaciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo creo que hay que tener una visión de conjunto. Evidentemente, los animales en sí mismos están mejor en la naturaleza, aunque estas jirafas, si les preguntasen, no tengo yo muy igual claro. Me quedo aquí, no, de verdad no tengo muy claro si dirían, bueno, igual, o sea, si les dieran la oportunidad, de hecho se ha comprobado que animales que en algún momento han vivido en semilibertad, porque han dormido en esto, y cuando los han dejado libres del todo, han vuelto a dormir en donde estaban. O sea, es decir, porque saben que la seguridad tiene un precio. Pero hoy en día estos zoológicos modernos hacen unas tareas muy buenas. O sea, es decir, tienen una tarea educativa en colegios bestial. Cuidan muy bien a los animales. Tienen programas en origen. O sea, por ejemplo, los chimpancés que hay en el Parque de Valencia es una especie en peligro de extinción, una subespecie. Y
Y entonces colaboran con Senegal, tienen un programa con la Fundación Goodall en Senegal que está muy bien, además con mujeres, o sea, es un programa muy bonito y que funciona muy bien. Entonces, los animales que están en estos parques no están cogidos en libertad para traer los parques, son animales que vienen o de la trata ilegal o de otros zoológicos en peor estado o de circos, entonces son animales que ya no se pueden liberar. Entonces, a mí me parece que en conjunto, dentro de que hay cosas discutibles, creo que la labor que hace estos parques modernos por que los niños y la gente quiera la naturaleza y la conozca, creo que compensa el posible molestia que pueda tener algunos ejemplares de esos animales por vivir en un zoo. Mencionabas antes el miedo de las jirafas, antes hablábamos también de la transmisión de los genes. ¿El miedo es una de las cosas que más nos acerca al ser humano al animal, a ese instinto animal que nos sale cuando tenemos miedo? Sí, y fíjate que hoy en día vivimos, pues a ver, hablo de España, tal, vivimos casi sin miedo. O sea, en España realmente compárate con vivir con los primeros homínidos hace 30.000, 50.000, 80.000, 100, 200.000 años viviendo en un bosque, ¿no? Arzuaga siempre lo dice, no sabéis el miedo que da un bosque de noche, un bosque con animales, no un bosque... Pues claro, ¿hoy tenemos miedo? Sí. También podríamos decir, hombre, nos hemos vuelto muy blanditos, que a ver, yo también, ¿eh? Y entonces hoy, pues cualquier cosa nos da miedo, llueve y nos da miedo, hace calor y nos da miedo, nos da miedo. Y en el fondo hay una cosa que me gusta también decir y es las ciudades son como grandes zoológicos. Es decir, nos hemos venido como la jirafa a la seguridad. O sea, ya no queremos vivir por ahí perdidos como hacían hace 30.000 años, ¿no? Yo que sé, cazando, tal. No, nosotros hemos venido a las ciudades a estar protegidos, a estar aquí cuidados, con bajo techo, con calorcito, o sea... No, se entiende, ¿no? El concepto zoológico para el ser humano creo que... Pero entonces, ¿podemos hablar de instinto animal en el ser humano? Hombre, nos queda instinto animal. Lo que pasa que es verdad que lo tenemos muy apaciguado por el instinto, digamos, cultural, como si dijésemos. Pero, mira, surge una guerra, Ucrania, o bueno, en África hay un montón de guerras, surge y ahí sale algo, sale una violencia, sale algo que está... O sea, eso es innegable, que todavía tenemos cosas de nuestro instinto, pero muy tamizadas, muy enterradas, pero en determinadas ocasiones sí que sale, o en el sexo también, o sea, está ahí agazapado, ¿no? Y cuando menos lo esperamos, pues sale. Saltando ahora a tu faceta televisiva, todos te conocimos por series de mucho éxito como Médico de Familia, Compañeros, Sin Identidad. ¿Esta faceta te ayuda a escribir novelas? Me ayuda sobre todo a plantearlas, o sea, lo que es todo la construcción de personajes o una estructura, eso sí me ayuda porque es más común. Ahora, una vez te pones a escribir, los guiones son muy secos, muy fríos, no dan casi datos, o sea, no sé quién entra en una habitación que está bien iluminada, y ya no cuentas más, y se siente y papá, diálogo. ¿Y por qué? Porque luego van a venir 80 personas, va a venir 2 actores que se van a mirar a los ojos, el músico pone musiquita, el de la luz pone un contra, el otro tal, y al final aquello crece. Pero tú cuando ya te pones a escribir la novela, una vez la has estructurado, ya nadie va a venir a ayudarte. O sea, ya lo que tú pongas tiene que entrar en la imaginación del lector. Con lo cual tú tienes que aportar lo de 80 personas, como si dijésemos, ¿no? Tu lenguaje tiene que construir lo que construye. Es más amplio. Eso es. Entonces, bueno, es más exigente en cuanto a escritura física. Pero se complementa una faceta con la otra a la hora de construir personajes, por ejemplo. Sí. ¿Cómo has complementado? Sí, a la hora de construir personajes sí, porque en el fondo un personaje pues no te importa mucho, o sea, que es un buen personaje. A mí me gusta que además los personajes sean muy humanos. A veces la novela negra peca. Bueno, aquí muy animales, ¿no? Muy animales también, efectivamente. Los animales también son... Los humanos también son animales. Pero a veces la novela negra es un poco fría en cuanto a personajes y son un poco arquetipos, el investigador, el tal, con 2 características pequeñitas. Y yo sí he intentado, por ejemplo, que en esta novela los personajes sean muy humanos. Sepas más de su intimidad de lo que es normal en una novela policíaca. ¿Cómo fue el salto de la televisión? Creo que fue en 2019, ¿no? Fue tu primera... 17, la primera. 17 sí. Círculos. Sí. ¿Cómo fue ese salto? ¿Cómo decidiste cogerla en un libro, la novela? Pues mira, yo en los 90 había ganado algún premio de novela corta, tal, pero Médico de Familia llegó... Que nada tiene que ver con una novela negra. Claro, escribí el 1 de Médico de Familia junto con Nacho Cabana y Cueto y tal, y ya mi vida cambió, claro, digo, un 40 y tantos % de audiencia, y yo estuve muchos años dedicado a la televisión sin poder trabajar en otra cosa, bueno, da tiempo. Pero cuando llegó la crisis de la televisión, que de todo, vamos, pero que en televisión llegó como en el 2010,
yo sí que me planteé, dije, tengo que tener otra opción. O sea, por si la tele se hunde definitivamente. ¿Tuviste ese miedo real de que se hundiera? Joder, es que hubo un momento que se dejaron de emitir series, o sea, de un día para otro se dejaron de emitir series y yo llegué a contar que había 200 capítulos de prime time grabados sin emitir. Entonces ahí nos asustamos todos, no solo por lo que durase la crisis, sino porque cuando se pusiera en marcha había 200 grabados, con lo cual daba para casi otro año de... Entonces, sí. Y ahí es cuando empecé a trabajar en la novela, en Círculos. Lo que pasa es que luego me fue bien en televisión, es decir, no me afectó la crisis. O sea, sí, tuve algún momento malo, pero realmente seguí trabajando. Pero sí que ya había tenido la idea, entonces me costó escribir Círculos y luego tardé en publicarla y tal, pero ya ahí sí que surgió la idea de contar historias de otra manera. Y por otro lado también pesó bastante el que en televisión tú vendes los proyectos que vendes, oye, está fenomenal, pero había proyectos a lo mejor más personales que no conseguía vender. Entonces digo, oye, pues voy a escribir, porque nadie va a leer un guión. O sea, si yo puedo escribir un guión muy bonito y si no lo vendo, nadie lo va a leer, no le interesa a nadie. Pero una novela ya se interesa en sí misma. Entonces dije, bueno, pues voy a escribir una novela, porque Círculos no lo había vendido, y a partir de ahí vamos a ver qué pasa. Y la verdad es que me ha ido mucho mejor de lo que yo podía prever. Bueno, pero igual antes que era cuando solo teníamos las cadenas generalistas, eran, pues, buscaban series más familiares, en la época de Médico de Familia. Ahora sí puedes vender guiones más con las plataformas más de nicho, ideas más igual controvertidas, pero para una televisión en abierto, pero... Sí, es verdad, pero fíjate, por ejemplo, con Círculos, que es... las otras he vendido los derechos audiovisuales y estoy ahí, ¿no? Todavía, pero con Círculos ha pasado una cosa y es que lo que me dicen las plataformas es que quieren hacer series más propiamente españolas y Círculos es una serie internacional, como si dijese. Es una serie que podía rodarse en inglés, es distópica, es un poco futurista, entonces, como si dijésemos, las grandes plataformas internacionales no esperan de España ese tipo de series. En España buscan otras series más españolas, como si dijésemos. Y bueno, pues las otras son más españolas, entonces tienen más posibilidades. ¿Cómo va esto? Son La huella del mal y Donde haya tinieblas, ¿no? Están en proceso de convertirse en serie de televisión, ¿cómo va? Pues, a ver, yo he vendido los derechos, estoy trabajando con distintas productoras, es un proceso largo, yo creo, no puedo adelantar mucho, pero yo creo que el año que viene habrá noticias por lo menos de una de las dos, y yo espero que por lo menos una de las dos sí que acabe siendo o serie, o cine, o tal, pero yo estoy bastante esperanzado con respecto al año que viene. ¿Hasta dónde quieres estar involucrado en estos proyectos? ¿Tú hasta el fondo? Sí, yo lo tengo por contrato con Planeta, porque yo conozco bien los dos medios. Y por otro lado, yo veo que a los escritores les molesta bastante cuando les cambian cosas. Y a mí no me molesta. Porque como soy yo mismo, entonces cambio, porque yo ya trabajo en las adaptaciones, entonces trabajo con alguna guionista, me dice, pero es que esto en la novela está muy bien. Y digo, la novela es la novela. Vamos a cambiarlo. Claro, es otro lenguaje, la novela del lenguaje visual. Totalmente. Y en una película, por ejemplo, tú en 15 minutos tienes que tener planteado todo. Y una novela, a lo mejor en 100 páginas. Entonces es como, esto es otro ritmo, es otra cosa. Una adaptación audiovisual necesita mucha más acción. Las novelas no necesitan acción porque los pensamientos y las emociones de los personajes son pura acción leyendo. Pero claro, tú en una película ves a un personaje pensando y sintiendo con musiquita y te da para 30 segundos, luego ya tiene que pasar algo. Entonces el concepto es muy distinto. ¿Cómo de feliz hace a alguien que viene de la tele, que saltó la novela y que esa novela se va a convertir en tele? ¿Cómo de feliz te hace? Pues si se consiguiese... Se cierra el círculo, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí que me gustaría, la verdad, porque el otro día mi mujer leyó uno de los guiones de esto y me dice, joder, me gusta más que la serie. Digo, me gusta más que la novela. Me gusta más que la novela. Y digo, bueno, de eso se trata, ¿no? Que con los años pues mejore y tal. ¿Eso te obliga o te lleva a cuando te pones a escribir una novela a pensar ya en si va a ser adaptada en el lenguaje audiovisual que pueda tener en un futuro? No, eso ya no, porque fíjate, han pasado 4 años de círculo de la huella y todavía estamos ahí. O sea, todavía digo, a ver si el año que viene, todavía estamos ahí. Entonces, no, tú tienes que pensar en novela y que te funcione bien como novela. Lo que pasa que es verdad que los policíacos en general tienen una adaptación más fácil que otro género de novelas, porque al final pues tienen un ritmo, tienen unos giros, o sea, todo tiene más que ver con lo que es un lenguaje más audiovisual en ese sentido. Pero como escribas pensando en serie, no será serie y fracasará como novela. ¿Ves adaptable El olor del miedo en un futuro? Sí, hombre, tiene sus complicaciones, porque todos los animales que salen, ¿cómo haces eso? No lo he pensado, pero ¿cómo haces un elefante? Porque claro, el elefante tiene que hacer lo que tú dices. Aquí es muy fácil. Dicen, el elefante hace no sé qué, se acercan todos los elefantes, huelen no sé qué. Sí, claro, en pantalla. Claro, pero luego eso que haces digital, entrenas elefantes, ¿quién te los deja? O sea, es decir,
Sería una movida. Creo que vas a un ritmo de 2 años Sí. y novela. ¿Ya estás pensando en la siguiente o de momento vas a disfrutar del olor del miedo? Pues de momento no, o sea, siempre hay ideas, pero ninguna concreta. Hasta ahora es curioso porque todas las novelas se me han ocurrido durante la gira de promoción del anterior, como te contaba de Valencia. O Entonces, sea, que ya estás cogiendo ideas, ¿no? estoy en la gira preocupadísimo, voy por todos lados y digo, a ver si se me ocurre algo. Pues bueno, pues hasta que te veamos en pantalla con estos proyectos a disfrutar del olor del miedo. Un placer. Muchas gracias.